Bien, vamos a comenzar esta primera clase de la unidad nueva de teoría de categorías. ¿Sí? La parte de categoría está separada en el programa en dos unidades. Eh, la primera es como con los conceptos más básicos y bueno, después vamos a ver algo de adjunciones y mónadas al final. ¿Sí? Pero bueno, empezamos por la primera parte y bueno, arrancamos con la definición de categoría. La definición de categoría no es algo muy complicado y de hecho como que debería sonarnos por la forma en la que estuvimos trabajando las cosas en la materia, ¿no? O sea, creo que lo dijimos al principio en la introducción, pero como que matemáticamente la teoría de categorías propone estudiar ciertas estructuras, ¿sí? Como por ejemplo espacios vectoriales, grupos, posets, ¿sí? Desde el punto de vista de las transformaciones, ¿sí? Entre objetos que tengan esta estructura, ¿sí? Las transformaciones que preserven la estructura, que es lo que nosotros estamos llamando morfismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, en principio es como que la propuesta de la teoría de categoría es abstraer un poco esa definición, ¿sí? Y bueno, después uno relaciona dos categorías distintas, digamos, por unas cosas que se llaman funtores, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, en principio, claro, la idea era esa, ¿no? Problemas de topología que eran muy difíciles de resolver. Uno los trataba de pasar a problemas en álgebra, que eran más sencillos de resolver y a veces como que uno tenía como cierta información que alcanzaba para resolver los problemas topológicos, si se quiere. ¿Sí? Entonces, un poco esto, poder pasar entre categorías, es poder pasar problemas muy difíciles en una categoría a problemas que sean un poco más fáciles de resolver en otro contexto. ¿Sí? Pero bueno, por el momento no nos vamos a preocupar por eso, sino que vamos a dar la definición de categoría. ¿Sí? Una categoría para nosotros, ¿sí? En general, una categoría genérica le vamos a poner esta letra caligráfica C. ¿Sí? Entonces consiste de varias cosas. Primero tenemos lo que se llaman los objetos. ¿Sí? Esto, en un ratito voy a explicar bien a qué me refiero con clase, pero bueno, ahí viven todos los objetos de esta categoría. ¿Sí? Y el otro ingrediente que tiene es que esta categoría tiene lo que se llaman morfismos. ¿Sí? En esta definición abstracta, los morfismos no los vamos a pensar como funciones entre los objetos, y de hecho los objetos tampoco los vamos a pensar como conjuntos, ¿no? Es como que estas definiciones son atómicas, ¿sí? Un objeto es algo que constituye una categoría, pero uno no puede mirar qué hay adentro porque no necesariamente hay algo ahí adentro, ¿sí? Y los morfismos también, digo, si los objetos no son conjuntos, no tiene mucho sentido pensar que los morfismos sean funciones, pero sí es como que se van a comportar como funciones, ¿sí? Entonces la intuición correcta es pensarlos como flechas entre los objetos, ¿sí? Bueno, un poco de notación, digamos, cada flecha tiene su punto de salida y su punto de llegada, ¿no? Esto es como decir que tenemos una función DOM, ¿sí? Una función que dominio, si le podemos decir, que dado una flecha me da de dónde sale, ¿sí? Y el codominio me dice a dónde llega. Eso como que, bueno, es la notación que usamos habitualmente para funciones, pero bueno, de nuevo, esto es como una abstracción, ¿sí? Eh, y bien, también copiamos un poquito esta notación, digamos, un morfismo de la categoría C, ¿sí? O sea, para, digamos, una flecha entre dos objetos, ¿sí? Entonces esos objetos son el dominio y el codominio. Si el dominio lo llamo A y el codominio lo llamo B, en general lo vamos a denotar así, como F de A en B. Y a todos los morfismos que, digamos, si fijo A y fijo B, todos los morfismos entre A y B, o sea, las flechas que salen de A y llegan a B, lo llamamos el OM de AB. ¿Sí? Son todos los morfismos que tienen dominio A y codominio B. Bien. Y lo que se puede hacer, digamos, lo que necesitamos o lo que esperamos que sea una categoría es que las flechas se puedan componer. ¿Sí? O sea, si yo tengo una flecha que sale de A y llega a B, y tengo otra que sale de B y llega a C, tengo una operación que me las compone, ¿sí? Y me devuelve, digamos, si le doy esos dos morfismos, me devuelve una flecha de A en C, ¿sí?
que también se comporta, si se quiere, axiomáticamente como la composición de funciones, ¿sí? Entonces usamos la misma notación, o sea, si f va de a B y g va de B a C, la composición, bueno, es g compuesto con f, ¿sí? O sea, primero aplica f, después aplica g, ¿sí? Y satisface las propiedades que satisface la composición de funciones, aunque estas cosas no sean funciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esta composición, ¿sí? Es asociativa, ¿sí? Entonces, si tengo f de A en B, g de B en C y h de C en D, yo puedo hacer f compuesto con g, digamos que en realidad deberíamos decir g compuesto con f, es esta que está acá, y luego componer con h, ¿sí? Este h compuesto con g compuesto con f, esto me tiene que dar exactamente, acá está dibujado distinto, pero estas dos, digamos, estas dos flechas son la misma, ¿sí? O sea, hacer este camino y después esto es lo mismo que hacer esto y después esta composición de acá, ¿sí? Entonces eso se le pide, digamos, a una categoría, ¿sí? Y lo otro que tenemos es que en cada objeto tenemos como un morfismo de identidad, ¿sí? Es como una flecha. Esto está permitido, ¿no? O sea, loops, ¿no? O sea, una flecha de A en A, ¿sí? Que cuando lo compongo con cualquier, digamos, F que sale de A y llega a B, o sea, si hago primero identidad de A y después F, me da F. Y lo mismo con las que llegan. Si G llega a A y hago identidad de A compuesto con G, eso da G, ¿sí? Entonces, como que el morfismo de identidad digamos, se comporta como una especie de neutro para la composición, pero bueno, no cualquier composición es posible, ¿sí? Bien, entonces, digamos, esto para mí no es muy complicado porque, digamos, los axiomas de una categoría son las mismas, digamos, como que están modelando las propiedades de los conjuntos y las funciones, ¿sí? De hecho, este es como el ejemplo más importante que uno tiene, la categoría de conjuntos, ¿sí? La categoría set, ¿sí? Es una categoría cuyos, digamos, objetos son los conjuntos y los morfismos de set son las funciones entre conjuntos, ¿sí? Entonces, obviamente, no se pueden componer dos funciones cualesquiera, pero digamos, si el codominio de una función es el dominio de otra, bueno, ahí sí puedo hacer una composición, ¿sí? Obviamente, obviamente se satisfacen todas esas propiedades de asociatividad, tenemos la función identidad, tenemos dominio, codominio, es como que la definición de categoría medio que está copiada de esto, ¿sí? Pero bueno, veamos algunas observaciones y algunas aclaraciones que como que son como pequeñas limitaciones que tiene esta definición, pero que en realidad no es muy importante. Pero bueno, es como que, digamos, en la categoría set, o sea, si yo a set lo pienso como una categoría y pienso que los morfismos son las flechas, ¿sí? Entonces, este ejemplo que tengo acá de la función x al cuadrado, ¿sí? Digamos, es como que esto me daría dos funciones distintas si yo pongo distintos codominios, ¿sí? O sea, la función, puedo pensar en la función de r en r, que es elevar al cuadrado, y en la función de r en los reales no negativos, que también es elevar al cuadrado, ¿sí? Estas dos funciones, desde el punto de vista de la teoría de categorías, son distintas, ¿sí? Porque tienen distinto codominio, ¿sí? O sea, como flechas llegan a distintos objetos. Pero desde digamos, la teoría de conjuntos, estas dos funciones sí son iguales, ¿no? Porque si pensamos la definición de función como subconjunto del producto cartesiano, bueno, los pares que conforman estas dos funciones son iguales, ¿sí? O sea, tienen los mismos pares ordenados. Entonces, como conjunto son iguales las funciones, pero desde el punto de vista de la teoría de categorías son diferentes, ¿sí? Esa es una pequeña cosita ahí para tener en cuenta, ¿sí? Y el otro punto que mencionamos al principio, yo lo pasé medio rápido y tampoco es que quiero detenerme mucho, es esta cuestión de las clases, ¿no? O sea, fíjense, si volvemos al principio, estamos definiendo categoría
digamos, para armarme una categoría yo necesito una clase de objetos y una clase de morfismos, ¿sí? Y nunca dije lo que es una clase, pero en principio una clase no necesariamente es un conjunto, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar medio en la mente, ¿sí? Entonces, eh, digamos, acá es como que uno digamos, se podría pasar un buen rato, pero yo creo que no es necesario. Obviamente si les interesa después lo podemos charlar, pero eh, a ver, en una versión de la teoría de conjuntos, que es la teoría usual que usamos los matemáticos para definir todas las estructuras con las que trabajamos, ¿sí? Uno puede es como construir su teoría sobre las nociones de lo que se llama clase y elemento, ¿sí? O sea, uno tiene, esos serían como los conceptos que no se definen, ¿sí? O sea, las cosas que estudiamos pueden ser clases o también pueden ser, digamos, todas las cosas son clases, pero algunas clases pueden ser elementos de una clase más grande, ¿sí? Elemento significa una clase pertenece a otra clase, ¿sí? Bueno, entonces, partiendo de esa base, hay lo que se llama clases propias, ¿sí? O sea, las clases propias son clases que no son elementos de ninguna otra clase, ¿sí? Entonces es como que las clases y los conjuntos uno los puede pensar como bolsas en las que les pone cosas adentro y así dicho muy muy a lo bestia, las clases propias son como bolsas tan grandes que no se pueden meter adentro de otra bolsa, ¿sí? Acá como ejemplo eh, podemos ver a set que vimos, ¿sí? O sea, eh, esto lo dejo como ejercicio, después lo discutimos, ¿sí? O sea, para hacer estos ejercicios hay que saberse los axiomas de la teoría de conjuntos, ¿sí? Esas como las reglas básicas para trabajar, pero los objetos de set, ¿sí? No son un conjunto, ¿sí? O sea, son una clase propia. Obviamente uno tiene la idea de pensar en todos los posibles conjuntos, ¿sí? Pero no existe un conjunto que contenga todos los conjuntos, ¿sí? Eso como que contradice los axiomas de la teoría, ¿sí? Entonces eso es relativamente fácil. Después si quieren pueden pensar por qué no hay un conjunto que contenga todas las funciones, ¿sí? No estoy hablando de funciones que salen de un conjunto X y llegan a un conjunto Y, sino todas las posibles funciones entre todos los posibles conjuntos, ¿sí? Eso como que ya es demasiado grande, ¿sí? Esta clase es lo que se llaman los morfismos de la categoría set, ¿sí? Pero bueno, esto como digamos, para mencionarlo ahora no va a ser una cosa central en la materia, pero bueno, quizás si les interesa lo pueden profundizar un poquito, ¿sí? Sobre todo lo vamos a usar para distinguir algunas situaciones, ¿sí? Digamos, en las cuales los objetos y los morfismos son como que están controlados, ¿sí? Esa es la definición de categoría pequeña. Si es la categoría C, se dice una categoría pequeña si la clase de objetos, ¿sí? Es un conjunto, ¿sí? Y la clase de morfismos también. O sea, no hay tantos objetos, ¿sí? Después, categoría, una definición también que se usa, localmente pequeña. Bueno, en principio no tiene por qué ser, digamos, la clase de objeto de C un conjunto, pero sí se pide que los morfismos que salen de A y llegan a B, o sea, si A y B los fijo, si arbitrarios pero fijos, digamos, todos los morfismos que viven acaso sí forman un conjunto, ¿sí? O sea, puede haber como demasiados morfismos en general, pero están controlados los que salen de A y llegan a B, ¿sí? Y bueno, si la categoría no es pequeña, se le dice las categorías grandes. Eso en cualquier libro de categorías van a encontrar estas definiciones, ¿sí? Entonces, observación bastante trivial. Si la categoría es pequeña, en particular es localmente pequeña, ¿sí? Y un ejemplo es la categoría de conjuntos que no es, observamos que es una categoría grande, pero es localmente pequeña. O sea, si hay o sea, las funciones de A en B sí forman un conjunto, ¿sí? Ese conjunto sabe llamar B a la A, ¿sí? Bien, bueno,
Veamos, vamos a ver varios ejemplos en esta clase, entonces veamos algunos ejemplos un poco más eh, sencillos, ¿sí? Y concretos. Empecemos desde los más sencillitos, ¿sí? Uno de los ejemplos más sencillos de categoría, ¿sí? Que uno se puede armar es lo que se llama la categoría discreta, que es como una categoría que no tiene morfismos, ¿sí? O sea, eh, digamos, no tiene morfismo salvo el morfismo de identidad, que ese sí le pedimos que exista en cada objeto, ¿sí? Entonces, en principio, si uno toma cualquier clase, ¿sí? Y digamos, los objetos pueden ser cualquier cosa, puedo tener tantos objetos como me sea posible, ¿sí? Acá le puse A, B, C, D, ¿sí? Lo que pasa en la categoría discreta es como que no hay flechas conectando objetos, ¿sí? Como que cada objeto está aislado y tampoco hay flechas, digamos, la única flecha que existe de A en A, ¿sí? Es la identidad, ¿sí? En principio uno, vamos a ver más adelante, o sea, puedo tener flechas de A en A que no sean la identidad, ¿sí? Obviamente eso está permitido, pero no en la categoría discreta, ¿sí? En la categoría discreta no hay flechas salvo lo mínimo indispensable, que es que en cada punto o en cada objeto, mejor dicho, tenemos una flecha de identidad, ¿sí? Entonces es como que la categoría de los puntos los objetos están como aislados, no están conectados entre sí, pero tampoco hay como endomorfismo, ¿sí? O sea, morfismo del objeto en sí mismo. O sea, la única, si lo pensamos como transformación, lo único posible es la identidad, ¿sí? Es muy fácil verificar que esto, digamos, esta definición me da una categoría, ¿no? Si después lo escriben bien si queda alguna duda, pero eso es muy sencillo. Bien, esta categoría obviamente es localmente pequeña porque el OM de AB, digamos, no solamente es un conjunto, sino que es un conjunto finito que tiene o bien cero elementos si es distinto de B, y si no tiene un solo elemento que es el morfismo identidad, ¿sí? La categoría podría no ser pequeña si tengo demasiados objetos, ¿no? O sea, si esto ob de C, ¿sí? Es una clase propia, no va a ser pequeña, pero bueno, si los objetos de C forman un conjunto, no solamente es localmente pequeña, sino que sería una categoría pequeña con la definición que acabamos de ver. Bien, otro ejemplo, en realidad es como un caso particular. El ejemplo más sencillo de categoría es lo que se llama la categoría cero, ¿sí? La categoría, acá hay un pequeño error, o sea, la categoría cero, digamos, no tiene objetos. Acá en alguno de los dos tiene que ser ¿sí? Objetos. Después lo corrijo en la versión que le subo a la página. Y obviamente, si no hay objetos, tampoco puede haber morfismo, ¿sí? Pero bueno, también, si uno chequea los axiomas, esto es una categoría, ¿sí? Y es una categoría que tiene como... no es muy interesante, obviamente, en sí misma, pero sí va a ser interesante cuando estudiemos todas las categorías juntas, ¿sí? O por lo menos cierto tipo de categorías tiene como una propiedad distinguida, ¿sí? Ya vamos a volver sobre eso, ¿sí? Bien, otro ejemplo de estos bien sencillitos, la categoría uno, ¿sí? Es esta categoría. Fíjense que acá ya no hay, digamos, esta categoría tiene un solo objeto, que acá le llamo asterisco, ¿sí? Pero además tiene un solo morfismo, ¿sí? O sea, el OM consiste solamente de este morfismo. Obviamente yo podría tener categorías que tengan un solo objeto pero tengan más morfismos, ¿sí? Esas son otras, no son la categoría uno, ¿sí? Lo mismo con esta que es la categoría 2, ¿sí? La categoría 2 se arma del siguiente modo. Tenemos dos objetos, ¿sí? A y B, y un morfismo entre A y B, ¿sí? Hay un único morfismo entre A y B. Y obviamente siempre tengo que tener la identidad de A y la identidad de B, ¿sí? Y bueno, entonces como que tengo tres morfismos en la categoría, ¿sí? Las dos identidades y uno que conecta a estos, ¿sí? Este morfismo va de A a B. No tengo uno que vuelve de B a A, ni tengo otro distinto de F, ¿sí? Entonces, obviamente esto es una categoría.
Bueno, acá habría que chequear como la asociatividad y esas cosas, pero es medio trivial porque siempre, digamos, por definición, cuando compongo con la identidad me queda el morfismo F, ¿sí? Si estoy mirando algo que va de A en B y después quiero componer con algo acá, ¿sí? Lo único que tengo es la identidad en este caso, ¿sí? Entonces, esta es la categoría 2. Y bueno, así uno puede seguir, ¿sí? Acá les dejo la categoría 3 que se arma de este modo, ¿sí? O sea, la categoría 3 tiene tres objetos y es como que la puedo armar con dos morfismos. O sea, tengo, si los objetos son A, B y C, tengo un morfismo de A en B, que le llame F, y un morfismo de B en C, que lo llamo G. ¿Sí? Y eso es como, y eso ya es todo. Bueno, obviamente si tengo este F y este G, tengo que poder hacer G compuesto con F. ¿Sí? O sea, esta H que digamos, es el nombre que le está dando a G compuesto con F, tiene que estar sí o sí, ¿sí? Pero esos son los únicos morfismos que hay, ¿sí? Además de las identidades, ¿sí? Esa es la categoría 3, ¿sí? Piensen eh, como ejercicio cuáles serían las categorías, la 4 la 5 la 6 etcétera, ¿sí? Eso lo dejo como ejercicio, después de última lo charlamos en las consultas. Bien, bueno, esos eran como los ejemplos más elementales, pero no eran ejemplos con los que nos hayamos topado antes. O sea, los ejemplos que ya vimos tienen que ver con estructuras algebraicas, ¿sí? Más que nada. ¿Sí? Entonces, ejemplo de la primera estructura algebraica abstracta que uno se encuentra cuando empieza a estudiar en la facultad, quizás sea la de los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, los espacios vectoriales sobre un cuerpo K, que puede ser los reales, los complejos, racionales, cuerpos finitos, lo que sea, ¿sí? O sea, los objetos de la categoría vect K son los K espacios vectoriales, ¿sí? Y los morfismos son las funciones entre espacios vectoriales que preservan la estructura, ¿sí? O sea que preservan la suma y la multiplicación por escalar, justamente son las transformaciones K-lineales, ¿sí? Entonces, uno, digamos, cuando hace un curso de álgebra lineal, lo primero que prueba, de otro modo, cuando definís transformación lineal, uno ve que la composición de dos transformaciones lineales es una transformación lineal, que la identidad es lineal, digamos, o sea, es como que está chequeando que vect K es una categoría, ¿sí? Justamente. Y bueno, en general cualquier estructura algebraica es como que me da lugar a una categoría, ¿sí? Por ejemplo, la categoría, la GRP, la categoría de grupos, ¿sí? Los objetos son los grupos y los morfismos son los morfismos de grupos, ¿sí? Lo que estuvimos estudiando la unidad anterior, ¿sí? Acá otra categoría como que está relacionada, pero no es lo mismo, ¿sí? Es la categoría AB, ¿sí? Acá los objetos, los objetos son los grupos abelianos, ¿sí? No son todos los grupos, sino solamente los grupos abelianos. Y los morfismos son los morfismos de grupos entre esos objetos, ¿sí? Uno no le llama morfismo de grupo abeliano a eso, simplemente son morfismos de grupos entre dos grupos abelianos, ¿sí? Pero bueno, esta es como otra categoría, ¿sí? Y estas categorías, si bien uno, obviamente es como que no tenemos nada formalizado todavía, pero esta categoría AB la puedo ver adentro de GRP, ¿sí? Pero eh, esto me es muy difícil explicar por qué en este momento, pero creo que vamos a volver y vamos a ver algunas razones, pero eh, son muy diferentes, ¿sí? Es como que a ver, es como que la categoría AB es como una categoría mucho mejor que GRP, ¿sí? En el sentido que tiene propiedades mucho más buenas que la categoría de grupos, ¿sí? Es como que este es más salvaje, ¿sí? Eh, pero bueno, todavía no sabemos qué son las propiedades interesantes para una categoría y de hecho tampoco profundizamos mucho sobre estas dos categorías, pero eh, qué sé yo, a modo de destacar, digamos, por qué esta es mejor, por ejemplo,
Nosotros no llegamos a ver eso, pero si uno, si uno estudia grupos finitos abelianos, los grupos abelianos finitos están clasificados y la clasificación es fácil de hacer. En cualquier curso de álgebra uno la ve. ¿Sí? Los grupos finitos no están clasificados. ¿Sí? De hecho, los que están clasificados son los que se llaman los grupos simples, y eso es como un super teorema que son miles y miles de páginas, ¿sí? Y llevó muchísimos años de digamos, poder cerrar una demostración. ¿Sí? Como que acá ya la cosa es como más salvaje. ¿Sí? Eso desde el punto de vista del álgebra abstracta, pero también ahora cuando lo veamos digamos, cuando estudiemos un poco más categorías, veamos algunas definiciones y propiedades lindas que pueden tener o no algunas categorías, vamos a ver como que esta app es mucho mejor que GRP. ¿Sí? Pero bueno, eso más adelante. Bien. Categorías concretas. Bueno, acá está como una definición. Yo preferiría no meterme con esto, porque esta definición que, digamos, esta no es la definición real de categoría concreta, pero por lo menos para tener una idea. ¿Sí? O sea, ¿qué sería una categoría concreta? ¿Sí? Es una categoría como la de los ejemplos que acabamos de ver. ¿Sí? O sea, es una categoría cuyos objetos son algunos conjuntos, ¿sí? O sea, ciertos conjuntos que tienen alguna estructura adicional, ¿sí? Como por ejemplo una estructura algebraica, que son los ejemplos que vimos recién, ya sea espacios vectoriales, grupos, ¿sí? Puede tener alguna otra estructura como de espacio topológico, digamos, esto es como que ya ahí es medio libre, pero los morfismos de esa categoría, de una categoría concreta, son las funciones entre los conjuntos que preservan la estructura, ¿sí? O sea, si fueran espacios topológicos, tendría funciones continuas, si son espacios vectoriales, funciones lineales, etcétera. Es como que yo tengo mi conjunto con una estructura adicional, eso es un objeto, y los morfismos son funciones que preservan la estructura. Puede ser los ejemplos de conjuntos ordenados, ¿sí? Ahí tenemos las funciones monótonas o las funciones crecientes, las que preservan la estructura, lo mismo con retículo, ¿sí? Eso es como una categoría concreta, ¿sí? Entonces, objetos conjuntos con una estructura, morfismos preservan la estructura. Una categoría que no es concreta, digamos, es una que no está dada de esa forma, ¿sí? Pero bueno, esto hay que tomarlo con pinzas porque es un poquito más complicada la definición de categoría concreta, y creo que no, bueno, seguro no nos va a hacer falta, y no sé, depende si tenemos tiempo, ¿no? Podríamos llegar a verla más adelante, ¿sí? Pero como digamos, para enfatizar un poco esta idea de que ahora, digamos, estamos estudiando categorías, y los objetos yo no los tengo que pensar, ¿sí? Yo tengo que tratar de no pensarlos como conjuntos, y los morfismos tengo que tratar de no los quiero pensar como funciones, ¿sí? Esas cosas ahora son atómicas, y de hecho hay categorías que no son así, ¿sí? O sea, no estoy dando un ejemplo, pero estoy mencionando que eso puede pasar, ¿sí? Entonces no se preocupen mucho por esta definición, pero sí por esto que les digo, ¿no? O sea, traten de no pensar a los objetos como conjuntos y a los morfismos como funciones, salvo que ya lo sepamos, digamos, y que nos ayude, pero en general, digamos, como estéticamente, uno siempre en una prueba categórica prefiere, digamos, no utilizar a las funciones como asignaciones entre elementos, ¿sí? O sea, como que eso no es tan elegante, ¿sí? Bien, seguimos, hacemos aclaraciones, seguimos con algunos ejemplos, ¿sí? A ver, este ejemplo es muy lindo porque relaciona algo que estuvimos estudiando con categorías, ¿sí? De una forma que por ahí uno no lo tenía pensado así. Un poset, ¿sí? Un conjunto parcialmente ordenado, yo lo puedo pensar como una categoría, ¿sí? No estoy hablando de la categoría que tiene a todos los conjuntos ordenados, sino que tengo un poset fijo, P, con su orden menor o igual, y a esto lo voy a pensar como una categoría, ¿sí? O sea, ¿cuáles serían los objetos de esta categoría? Serían los elementos de P, ¿sí? Y los morfismos se definen de la siguiente forma, ¿sí?
En esta categoría yo voy a tener un morfismo entre P y Q si solo si P es menor o igual que Q. ¿Sí? O sea, si P es menor o igual que Q, pongo una flecha que va de P a Q. ¿Sí? O sea, el dominio, acá ya está dicho, ¿no? Pero el dominio de esa flecha es P, el codominio es Q. ¿Sí? O sea, esta relación P menor o igual que Q es como que lo pienso como una flecha, ¿sí? Como si uno dibujara el diagrama del orden parcial, ¿sí? Entonces, obviamente las flechas se pueden componer porque esta relación de orden parcial es transitiva. Entonces, si P es menor o igual que Q, Q es menor o igual que R, P es menor o igual que R. O sea que puedo poner una flecha, o sea, tengo que poner una flecha de P a R. ¿Sí? Y la asociatividad es medio que es gratis, ¿sí? Porque, bueno, acabamos de ver que se pueden componer las flechas, pero, digamos, si ahora yo tengo 4 puntos, ¿sí? Tengo flechas así, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, obviamente tengo dos formas distintas de componer, pero el resultado tiene que ser el mismo, porque, digamos, entre dos, digamos, con esta definición, entre dos puntos, siempre tengo una flecha a lo sumo. O sea, o puede ser que no tenga ninguna flecha si no son comparables, o si este es menor o igual que este, tengo una sola flecha. O sea que esta que está en azul es igual a esta que está en rojo. ¿Sí? Entonces la asociatividad como que vale trivialmente. ¿Sí? Y también tengo un elemento de identidad porque, bueno, la reflexividad P menor o igual que P me dice que ponga una flecha de P a P. ¿Sí? Esas flechas a veces uno no las pone en el diagrama porque es como que ya sabes que siempre están. ¿Sí? Esto es una categoría concreta y bueno, no sé, eso hay que pensarlo. Es como que depende de quién sean, de quiénes sean estos, o sea, quizás sí, quizás no, depende de quiénes sean estos elementos de P. ¿Sí? Pero bueno, acá es donde hace un poco de agua la definición esta medio trucha que yo les di. ¿Sí? Entonces es como para pensar un poco, quizá no, pero tal vez yo pueda representar el mismo orden parcial, ¿sí? Con conjuntos y funciones. ¿Sí? Eso piénsenlo ustedes. ¿Sí? Lo que sí tenemos acá es que la categoría es pequeña, ¿sí? Porque los posets, digamos, por definición son relaciones de orden en conjuntos, o sea que los objetos forman un conjunto, y además los morfismos, digamos, bueno, acá habría que hacer un pequeño ejercicio, pero ya se ve que no puede haber tantos morfismos. O sea, tenemos un morfismo por cada elemento de P y después entre los distintos elementos tenemos a lo sumo uno. ¿Sí? Entonces, como ejercicio, ver que todos, digamos, le dejo ver que todos los morfismos forman un conjunto. Bien. Una pequeña variación de este ejemplo es la que tenemos para digamos para los preórdenes, ¿sí? O sea, en el preorden lo que podíamos tener era como estos loops, digamos A menor o igual que B y B menor o igual que A con puntos, con elementos distintos, ¿sí? Entonces acá es como que tenemos esta flecha, hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos una flecha entre dos elementos si el primero es menor o igual que el segundo, ¿sí? Lo que pasa que si hago eso y ahora estoy con un preorden, puede ser que ahora tenga una flecha que vuelva. ¿Sí? Eso en principio está permitido, pero no me rompe nada. O sea, voy a seguir obteniendo una categoría. ¿Sí? Entonces, un preorden lo puedo ver como una categoría en donde hay entre dos objetos distintos a lo sumo una flecha. ¿Sí? O sea, digamos, estoy pensando preservando el sentido. O sea, puedo tener una flecha que va y una flecha que vuelve, pero eso es todo. No puedo tener dos flechas que van, dos flechas distintas. ¿Sí? Bien. Y el otro ejemplo les mencioné hace un ratito muy rápido, ¿sí? Que es como que acá también trabajo con POSET, pero esta es la categoría de todos los POSETs. ¿Sí? La categoría POSET, los objetos son los conjuntos parcialmente ordenados y los morfismos, bueno, serían las funciones que los morfismos de POSET son las funciones crecientes, ¿sí? O sea, x menor o igual que y implica f de x menor o igual que f de y, ¿sí?
Y así uno puede seguir, puede trabajar con morfismo de categoría de retículos, digamos, se puede hacer, eh, digamos, cualquier estructura que tenga la puedo convertir en una categoría, ¿sí? Para eso está pensado. Bueno, más ejemplos, ¿sí? Es como que ahora estamos viendo que todas las cosas que estuvimos estudiando son una categoría, ¿sí? Que es un poco también la idea de la teoría de categorías, o sea, desde el punto de vista de los fundamentos de las matemáticas, es como que también hasta se propone como un reemplazo de cambiar la teoría de conjuntos por teoría de categorías, ¿sí? Entonces, estos ejemplos están como muy, digamos, muy bien pensados desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer lo mismo, digamos, convertir un monoide en una categoría, ¿sí? O sea, es como que uno puede decir que un monoide es una categoría, ¿sí? Se hace las siguientes identificaciones, ¿sí? O sea, esta categoría M, ¿sí? Medio caligráfica, ¿sí? Tiene un solo objeto, ¿sí? Un asterisco que es, en principio no me importa saber qué es, pero hay un solo objeto, ¿sí? Y los elementos de M, los elementos del monoide, lo que yo los estoy pensando es como los morfismos de ese objeto, ¿sí? Como hay un único objeto, estos morfismos son como flechitas que salen y llegan de nuevo a este asterisco, ¿sí? Y la ley para componerlos es, digamos, la multiplicación de m, ¿sí? O sea, m1 compuesto con m2, como lo calculo es, bueno, hago m1 por m2, multiplico en el monoide, eso me da otro elemento de m y esa es otra flecha, ¿sí? O no, o capaz que es alguno de los dos, digamos, eso no sé. Digamos, el morfismo identidad, ¿sí? Es lo que se corresponde con el neutro del monoide, ¿sí? Porque si yo, digamos, ahora compongo haciendo la multiplicación, bueno, este elemento neutro E, ¿sí? Cuando multiplico, siempre por algún M me da ese M, ¿sí? Entonces se comporta como se tiene que comportar la identidad, ¿sí? Entonces, como que uno puede pensar de esta forma el monoide como básicamente es una categoría con un solo objeto, como que forma un monoide, ¿sí? Acá está un poco la cosa técnica de que este, los morfismos o el OM de asterisco asterisco tiene que ser un conjunto, ¿sí? Pero bueno, si lo tenemos a eso, es lo mismo pensar en monoides que en categorías con un solo objeto, ¿sí? Esto es lo que está dicho acá. Si cualquier categoría con un solo objeto es un monoide. Si cualquier categoría acá pequeña tiene que ser, sino como que eh, nos rompe un poco la definición de monoide porque esta operación uno la define en conjuntos. Bien. Y un ejemplo acá parecido, o sea, una pequeña variación es si ahora en lugar de pensar en monoides pienso en grupos, es como que puedo hacer la misma construcción, pero cambia un poquito, digamos, es como que tiene más propiedades esta categoría, o sea, la pienso como una categoría como un solo objeto. Los elementos del grupo son las flechas de esta categoría que van de este objeto en sí mismo y se componen haciendo multiplicación, ¿sí? Pero tenemos esta propiedad adicional de que como estoy en un grupo todo elemento tiene un inverso, entonces acá lo que tenemos es que toda flecha tiene una flecha inversa, ¿sí? Y una flecha inversa es esto, ¿no? O sea, es un morfismo. Acá lo tenemos con un solo, digamos, con un solo objeto, pero en principio en cualquier categoría, si yo tengo una flecha de A a B, una inversa para esa flecha sería una flecha de B a A, que cuando hago las dos composiciones me da la identidad, ¿sí? Uno me da la identidad de A y otro me da la identidad de B, ¿sí? Acá siempre queda la identidad de asterisco porque las flechas salen y llegan a lo mismo, ¿sí? Entonces, un grupo es eso, ¿sí? Una categoría pequeña, ¿sí? Que tiene un solo objeto y para la cual todo morfismo tiene un morfismo inverso, ¿sí? Bueno, de nuevo, la pregunta si esto es concreto o no, ¿sí? Y con nuestra definición, ¿sí? Que me da cosa de llamar la definición porque es como que no es
realmente no es lo que uno define como categoría concreta, pero bueno, esto puede ser que sí o puede ser que no. Digamos, si yo defino a este asterisco como un, digamos, no sé, como un conjunto con un solo elemento y G es un grupo muy grande con muchos elementos, bueno, no tengo tantas funciones de ese, digamos, asterisco en asterisco como para hacer una categoría concreta. Pero podría arreglármelas, digamos, de otra manera para que eso sí suceda. ¿Sí? Ahora lo vemos un poquito más en detalle, ¿sí? A esto. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, lo que ya les venía diciendo. ¿Sí? En estos ejemplos de categorías, entre comillas, que no son concretas, yo como que estoy haciendo trampa. Porque está bien, yo me puedo elegir en mi objeto y mis morfismos tal que los elementos, los morfismos no sean funciones entre el objeto, pero quizá es una cuestión de cambiarle los nombres a las cosas y haya otra categoría equivalente, ¿sí? O sea, como que me quede como el mismo grafo, con las mismas flechas, la misma estructura, ¿sí? Que sí sea concreta, ¿sí? Sin embargo, o sea, eso es como un poco la justificación de por qué yo hago trampa con la definición. O sea, con los ejemplos anteriores, por ahí yo estoy mostrando algo como una categoría no concreta, pero en realidad, cambiándole el nombre a las cosas, yo lo podría convertir en una categoría concreta. ¿Sí? Sin embargo, hay ejemplos en los cuales no se puede hacer eso. ¿Sí? Lo que pasa es que esos ejemplos son un poco difíciles de construir. O sea, hay como que saber más cosas para trabajar con, digamos, para poder construir un ejemplo así. ¿Sí? No son sencillos para nada. Que no los vamos a ver acá, pero lo que sí podemos ver es lo otro, ¿no? O sea, cómo podemos pensar como una categoría concreta a un grupo, ¿sí? O sea, recién lo habíamos presentado a un grupo como una categoría con un solo objeto, ¿sí? Por ejemplo, si ese grupo fuera el grupo simétrico, ¿sí? El grupo simétrico, ¿sí? Está formado por las permutaciones de n elementos, o sea, todas las funciones del 1, 2, n en sí mismo. Si yo tomo el asterisco como ese conjunto y el ohm como todas las funciones biyectivas de ese conjunto, bueno, ahí ya está, pude realizar esa categoría como una categoría concreta. ¿Sí? Y de hecho, piénsenlo como ejercicio, pero ya vimos alguna forma de arreglar esto y hacerlo para cualquier grupo G. ¿Sí? Entonces medio que eh, en realidad sí era una categoría concreta ese ejemplo. ¿Sí? Bien, otro, bueno, este ejemplo ya se aleja un poco de la matemática, ¿no? Esto lo usan más en ustedes en su carrera, ¿sí? Pero es como muy interesante que eh, los lenguajes de programación funcionales uno los puede modelar como una categoría, ¿sí? Esto, acá ya hay que buscar un poco más en la bibliografía de ciencias de la computación, ¿sí? Para, digamos, o sea, como que la teoría de categorías que usan los matemáticos nunca se mete con esto, ¿sí? Pero bueno, a ver, acá creo que tenemos algún ejemplito que un, digamos, cómo podemos pensar a un lenguaje de programación como una categoría, ¿sí? Entonces, los objetos serían los tipos, ¿sí? Si acá nos armamos algo así muy sencillo con estos tipos, ¿sí? El int, real, el bool, el unit, ¿sí? Podemos pensar, digamos, estas construcciones como morfismos, ¿sí? Ahora lo podemos poner mejor en un diagrama, se va a ver un poco más claro, va a ser menos pesado, ¿sí? Pero, a ver, por ejemplo, tenemos acá los tipos, serían los objetos de mi categoría, ¿sí? Por ejemplo, para el tipo int, ¿sí? Tengo este morfismo que es el sucesor, ¿sí? Este va de int en int, ¿sí? Obviamente esto uno lo puede aplicar varias veces y acá le va a ir dando cosas distintas, ¿sí? Después puedes transformar un entero en un real, tenés el sucesor real, ¿sí? Y las constantes que
teníamos acá, uno las piensa como morfismos de, digamos que van de tipo unit a algún otro tipo. Entonces tenés la constante 0, ¿sí? Es la que, este es el 0 de tipo int, ¿sí? Tenés estas dos, true y false, ¿sí? Como que esta constante, lo que uno después dice que true tiene tipo bool, ¿no? ¿Sí? Y acá tenés otro morfismo de bool, en bool, que es el not, ¿sí? Después chequear si un entero es 0 o no, eso como que viene a ser de este tipo, ¿sí? Flechita bool, ¿sí? Bueno, esto deben ustedes estar más acostumbrados que yo. Lo que sí, acá lo que no estoy dibujando las identidades, ¿sí? O sea, acá es como que tendríamos que tener la identidad de bool, la identidad de int, todas esas no las estamos poniendo, ¿sí? Y hay que agregar, también hay que poner, para que tenga sentido esto, ciertas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago true y compongo con not, tiene que darme false, ¿sí? Entonces, algunas de estas cosas hay que agregarlas, ¿sí? Además, tenemos que agregar las composiciones, ¿sí? Que no estamos poniendo las composiciones, ¿sí? Pero bueno, es como que a partir de estos ingredientes uno se puede... como que puede ir construyendo las demás funciones, ¿sí? Por ejemplo, sumar 2 sería hacer el sucesor entero dos veces, ¿sí? O sea, componerlo dos veces, ¿sí? Después te puedes crear un cero de tipo real, ¿sí? Porque este lo puedes crear de esta forma, ¿sí? No hace falta que pongas nada nuevo, lo definís como esta composición, ¿sí? El cero de tipo int y lo convertís a real, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Es como que sobre esto quizá volvamos un poco, pero no demasiado, ¿sí? No vamos a, digamos, nos vamos a dedicar un poco más a los fundamentos, ver las definiciones básicas y después si hay tiempo siempre hacemos alguna clase como un poquito más aplicada a estas cosas. Bien, volvemos, digamos, a la parte más abstracta. Seguimos como construyendo. Estos ejemplos los vamos a usar mucho, ¿sí? O sea, como que son también definiciones. Este sería la categoría opuesta, ¿sí? ¿Cómo es la categoría opuesta? Uno empieza con una categoría C, ¿sí? Y en la categoría opuesta lo que hago es como que tengo una forma de pensar, tengo los mismos objetos, pero las flechas son las que tenía, pero las doy vuelta, ¿sí? Les cambio el sentido, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo un morfismo en C, ¿sí? De A en B, ¿sí? Esta flecha F, ahora en la categoría COP, es una flecha de B en A, ¿sí? Una flecha de B en C, acá es una flecha de C en B, ¿sí? Y eso anda bien, porque si yo tenía una de A en B y de B en C, tenía esta F y G, puedo hacer G compuesto con F. Y si yo doy vuelta a todo acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo se define la composición opuesta? Bueno, me quedó para componer acá F compuesto con G. Esta composición le pongo acá un subíndice O para decir que es la composición de esta categoría, ¿sí? Por definición, esa sería lo que es acá hacer G compuesto con F, ¿sí? Que también tiene sentido, porque si yo iba de A en C, G compuesto con F iba de A en C op, G compuesto con F, ¿sí? Va de C en A, ¿sí? Esto es como... parece difícil, pero no lo es, ¿sí? O quizá es como... es lindo por eso, ¿no? Porque fíjense, acá yo estoy escribiendo G compuesto con F, ¿sí? Pero yo estoy pensando que G compuesto con F es un morfismo de esta categoría, ¿sí? No estoy pensando que este circulito es una operación en esta categoría, ¿sí? O sea, esta composición es para componer morfismos acá, en C, ¿sí? Esto no tiene sentido acá, ¿sí? Porque en esta categoría G y F, a ver, pensados, digamos, de esta forma,
¿sí? No se pueden componer, digamos como que me queda todo al revés, ¿sí? O sea, la operación acá es hacer f compuesta con g, ¿sí? La que tengo que aplicar primero es g, ¿sí? No f. No puedo hacer en esta categoría g compuesto con f, ¿sí? Espero que se entienda, ¿sí? Pero bueno, así se define la composición, ¿sí? Entonces los objetos son los mismos y los morfismos es como al revés, o sea, el OM en la categoría opuesta, el OM entre A y B, es justamente el OM entre B y A en la categoría C, ¿sí? Y no solamente como, digamos, como igualdad de elementos, sino que la composición es la misma, ¿sí? O sea, cuando yo quiero componer acá dos cosas que, bueno, acá necesitaría un OM de B en C, ¿sí? Pero dos cosas, digamos, si una va de A en B y otra va de B en C, en la categoría opuesta, es como que las compongo en C porque ahí ya me queda todo al revés y me queda bien para hacer la composición, ¿sí? Bueno, chequear que esto es una categoría es lo que yo les dejaba como ejercicio, pero veamos, creo que esto es lo más complicado, ¿sí? Eh, de ver es la asociatividad, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto, ¿no? O sea, si yo hago f compuesto con g en la categoría opuesta y después compongo con h, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer f compuesto con g. Acá hay algún error, acá tiene que ser una h de este lado, ¿sí? Acá también después algo que quedó para corregir, ¿sí? A ver, vamos a ver, espero que no sea muy grave el error que no se pueda ni leer, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? Tengo f compuesto con g compuesto con h, ¿sí? Estaría como de este lado. Es como que acá lo que estoy haciendo primero es h, ¿sí? Y después f compuesto con g. O sea, tengo esta situación. Esta h y después esta de acá. Y esta f compuesta con g es como que las flechas van así. H, g y f. Pero esta es la composición en COP, ¿sí? O sea, eso significa que si yo a todo esto lo miro en la categoría C, las flechas van todas al revés, ¿sí? O sea, la F va de A en B, la G va de B en C y la H va de C en D, ¿sí? Y estas composiciones también cambia el sentido de la flecha, ¿sí? Entonces, a ver si lo puedo ver acá en las operaciones. Si yo tengo F, esta composición acá significa que tengo que hacer H compuesto con F op G, ¿sí? Ahora esta F op G, esta es la composición en la categoría opuesta, pero acá la estoy pensando como flecha de la categoría C, ¿sí? Entonces esto realmente es G compuesta con F. Entonces H compuesta con G compuesta con F, ¿sí? Y esto sí tiene sentido hacerlo acá, ¿sí? Esto, por ahí es más fácil verlo con el diagrama, ¿sí? Bueno, digamos, C por hipótesis es una categoría, entonces puedo asociar al revés. Esto me queda H compuesto con G compuesto con F, ¿sí? Y ahora de nuevo, este H compuesto con G en la categoría C es G compuesto con H en la categoría opuesta, ¿sí? Y acá tengo esta F, ¿sí? Entonces lo que está mal es la H, acá yo puse una F, pero es esta H que viene de acá, ¿sí? De nuevo, este circulito de acá lo cambio por el circulito OP, pero intercambio digamos, las cosas que estoy componiendo. Entonces la F pasa a la izquierda y el G OP H pasa a la derecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos la asociatividad. Bueno, completen como ejercicio las demás cosas, pero me parece que esto era lo más complicado. Bien, ¿por qué es importante haber definido categoría opuesta? Es porque esto está relacionado con lo que se llama el principio de dualidad, ¿sí? ¿Cómo funciona el principio de dualidad? Del siguiente modo. Esto ya hemos visto ejemplos, ¿no? Pero en general, digamos, si uno tiene una proposición, ¿sí? O mejor dicho, una afirmación, porque puede ser algo verdadero o falso, pero yo tengo una afirmación sobre una categoría,
¿sí? Una especie de teorema, yo puedo dualizar el enunciado. ¿Sí? ¿Cómo se dualiza el enunciado? Bueno, si es una afirmación sobre categoría, seguramente tendrá objetos y flechas. Lo que tengo que hacer es dar vuelta a todas las flechas. ¿Sí? Eso como que me da un enunciado dual. ¿Sí? Entonces, una afirmación sobre C me da una afirmación sobre C-op. Ahora, si esa afirmación sobre C es un teorema que vale para toda categoría C, ¿sí? Si yo lo puedo probar para toda categoría C, entonces la afirmación dual tiene que ser verdadera también. O sea, como que si vos probaste un teorema para todas las categorías, el principio de dualidad te dice que tenés gratis un coteorema. ¿Sí? O sea, tu teorema también es cierto cambiando las flechas de sentido. ¿Sí? O sea, ojo que uno tiene que probarlo a esto para todas las categorías, o al menos para lo que se llama, digamos, una familia autodual. ¿Sí? O sea, una familia tal que si la categoría C pertenece a esa familia, la categoría COP también. ¿Sí? Esto como que lo hacíamos todo el tiempo cuando estudiábamos orden, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, a ver, a un ejemplo, pero es como cuando pasamos del supremo al ínfimo. ¿Sí? O sea, si probamos alguna propiedad en general, es como que siempre teníamos un teorema con el orden menor igual. Si eso vale para todos los órdenes, lo podíamos cambiar por el orden mayor igual también. ¿Sí? O sea, ya hemos visto cosas parecidas. ¿Sí? Pero bueno, eso es el principio de dualidad. ¿Sí? Vamos a ver muchos ejemplos de esto, pero les pongo uno medio pago ahora. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería este ejemplo? Bueno, esto es un ejercicio, ¿sí? Un teoremita de teoría de grupos. Si G es un grupo, entonces GOP es un grupo. ¿Sí? Recuerden que GOP, en realidad, la multiplicación en GOP se define, digamos, si yo quiero multiplicar X por Y en GOP, lo que tengo que hacer es multiplicar Y por X en G, y el resultado es el valor que tiene en el grupo opuesto. ¿Sí? Pero bueno, si uno tiene que G es un grupo y quiere probar que GOP es un grupo, es como que tendría que chequear en las propiedades de las operaciones. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos desde el punto de vista de teoría de categorías, ¿sí? Que por ahí es como demasiado exagerado porque chequear las propiedades de las operaciones es súper fácil, pero bueno, no importa. Síganme la corriente. ¿Sí? Entonces ahora, mi categoría G, perdón, mi grupo G lo puedo pensar como una categoría que tiene un solo objeto. ¿Sí? Las flechas son los elementos del grupo, la composición es la multiplicación en el grupo, y toda flecha tiene una inversa. ¿Sí? Eso es lo mismo que tener un grupo. Lo vimos hace un rato en un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la categoría opuesta de esta categoría G, ¿sí? La categoría opuesta GOP, es como que este proceso es lo que yo decía que es autodual. ¿Sí? Obviamente, tiene un solo objeto. ¿Sí? Las flechas, bueno, están dadas, digamos, de esta misma forma, solamente que ahora se compone al revés, pero toda flecha tiene una inversa, porque acá, digamos, tengo inverso, y entonces esas mismas flechas me sirven para inverso a este lado. Entonces, esta categoría GOP tiene las mismas propiedades que tiene la categoría G, que eran las propiedades que me caracterizaban a un grupo como una categoría. Entonces esto no le queda otra cosa que dar lugar a un grupo. ¿Sí? Entonces como estas propiedades eran autoduales, o sea, la propiedad como de tener inverso es autodual, ¿sí? Porque el inverso es como la flecha que vuelve. ¿Sí? Entonces tenés que tener una va para un lado y la otra vuelve. ¿Sí? Por eso, digamos, GOP es un grupo. Obviamente esto uno nunca lo va a probar así porque es como que es demasiado. Pero para ejemplificar un poquito. Bien, algunos ejemplos más. ¿Sí? Ya vamos a ver un par de ejemplos más y terminamos esta primera clase. ¿Sí? La clase que viene seguimos con más definiciones. ¿Sí? Bien, categoría producto. ¿Sí? A ver, esto es muy sencillo. Si yo tengo dos categorías, me puedo armar lo que se llama la categoría producto, que la denotamos como si fuera un producto cartesiano. ¿Sí? Y de hecho,
los objetos en la categoría producto se definen para que sean pares ordenados de un objeto de C y un objeto de D, ¿sí? Y los morfismos es como que también son producto de morfismos. O sea, tener un morfismo entre un par A y B es lo mismo que tener un morfismo, entre un par A y B y un par A', B', es lo mismo que tener uno que va de A a' y uno de B a B'. ¿Sí? O sea, ese es el OM y se componen como coordenada. ¿Sí? O sea, F compuesto con FG compuesto con F'G', por definición es F compuesto con F', G compuesto con G'. ¿Sí? La identidad va a ser identidad, o sea, identidad A, identidad B, ¿sí? Y todo esto funciona bien, ¿sí? Como ejercicio, chequen que C por D es una categoría, ¿sí? Y esto, muy sencillo, pero bueno, ténganlo presente porque lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Bien, y por último, veamos un ejemplo un poquito más complicado, ¿sí? La categoría se puede hacer más general, pero con esto está bien. O sea, set arrow, o sea, la categoría de flechas de set, ¿sí? Bueno, medio que la misma notación lo sugiere, ¿no? Acá, los objetos de esta categoría de flechas de set son justamente las flechas de set, o sea, son los morfismos de set, ¿sí? O sea, esta es una categoría cuyos objetos son las funciones, ¿sí? Funciones entre conjuntos, ¿sí? Lo que no queda claro es cuáles van a ser los morfismos de esta categoría, ¿sí? Acá sí que se rompe un poco todo porque uno no tiene una forma de imaginarse que es una función entre funciones, ¿sí? O mejor dicho, sí la tenemos, digamos, si no, no podríamos estar haciendo esto, pero eso no se corresponde con una asignación, ¿sí? Porque uno no está acostumbrado a pensar una función como un conjunto, ¿sí? Entonces, eh, viene como por este lado la cosa. O sea, lo que yo quiero definir ahora, o sea, los morfismos de set arrow son flechas entre funciones, ¿sí? Una flecha entre f y f', ¿sí? Pero f, esto se define de esta forma. F es una función, o sea, f va de a b, ¿sí? Y f' es otra función y el dominio y el codominio f' no tienen nada que ver con el de f, ¿sí? O sea, f' va de a' en b', y estas cuatro cosas en principio no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, la forma de pasar de f a f', ¿sí? es esta, es como completar un cuadradito, ¿sí? O sea, es como que el dato serían las filas de este cuadrado, ¿sí? De este diagrama, y para poder relacionar estos dos es como que yo tengo que relacionar A con A' y B con B', ¿sí? Entonces tengo una función de A en A' y una de B en B', ¿sí? Y lo que se pide para que no haya ambigüedades, y ahora vamos a ver bien por qué tiene que pasar esto, es que esto que se llama lo que se suele llamar que cuadrado conmute. O sea que hacer este camino f y después b es lo mismo que hacer a y después f', ¿sí? O sea, b compuesto con f es igual a f' compuesto con a, ¿sí? Eso es lo que sirve para hacer de set arrow una categoría, ¿sí? O sea, está como un poco técnico escrito acá, pero básicamente los morfismos de la categoría de flechas son los diagramas conmutativos, ¿sí? O sea, si yo tengo una función f, una función f', ¿sí? Un morfismo entre esas dos funciones es un morfismo entre los dominios, otro morfismo entre los codominios, pero que este cuadrado sea conmutativo, ¿sí? Entonces, veamos que eso sirve, ¿sí? Entonces, acá tenemos, acá como que está la clave, ¿sí? O sea, si yo ahora tengo dos, los quisiera poder componer, ¿sí? O sea, si yo
tengo una flecha de f a f' y una de f' a f segunda, me tengo que construir una que va de f a f segunda, ¿sí? Esta es la fórmula de esto que está acá, ¿sí? Pero se ve mejor con los cuadrados, ¿sí? O sea, porque f', la flecha es este cuadradito de acá arriba, ¿sí? Y de f' a f segunda tengo este cuadradito de acá abajo. Entonces es medio claro que yo puedo pegar los dos cuadrados y construirme como un cuadrado exterior. Digamos, para ir de A a segunda, lo que hago es A' compuesto con A. Y acá B' compuesto con B. ¿Sí? Entonces, esto lo dejo para ustedes. ¿Sí? Lo que hay que chequear acá es que hacer este camino así, hacer F y después esta composición, es lo mismo que hacer esta composición vertical acá y después F segunda. ¿Sí? Y eso pasa si estos dos cuadrados conmutan. ¿Sí? Esto también lo dejo para que lo verifiquen ustedes, pero medio que como la definición de la composición es la composición usual en los sentidos verticales, bueno, esa composición es asociativa. ¿Sí? Entonces, si yo después perdón, pongo tres cuadrados juntos, si lo pienso bien, lo que yo estoy haciendo acá es componer estas flechas verticalmente. Entonces tengo tres para componer, pero compongo con la composición usual de funciones y eso, digamos, eso es asociativo. ¿Sí? Lo mismo que el morfismo de identidad de f en f. ¿Sí? Si yo pongo acá la identidad de A, la identidad de B, este diagrama es conmutativo. ¿Sí? Entonces como que tengo ahí una categoría en set arrow. ¿Sí? Si lo piensan bien y con alguna cosita más que creo que está en la práctica, esto se puede cambiar set por cualquier otra categoría y construirse las categorías de flecha. ¿Sí? Entonces, eso para que piensen. Y ya para cerrar, les dejo esta especie de definición, ¿sí? Que esto sí lo vamos a usar todo el tiempo. ¿Sí? Los diagramas, ¿sí? Los diagramas, nosotros usamos esto, ¿no? Los diagramas conmutativos, ¿sí? ¿Qué es un diagrama? Vamos a ver una definición un poquito más formal de diagrama, pero en general un diagrama es uno tiene objetos, o sea, tiene como vértices y flechas que los conectan, ¿sí? Y esas flechas son morfismos y, digamos, consistentes, ¿no? O sea, acá esta F es un morfismo de A en B, esta G es un morfismo de B en C. Esto por ahí lo dije un poco rápido esta clase, pero obviamente si yo dibujo esta flecha así, significa que G es un morfismo de B a C. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un diagrama que tiene muchos vértices y muchas flechas, en principio, por ejemplo, para llegar desde A este punto, desde A a B', tengo dos caminos. ¿Sí? Y bueno, digamos, puedo hacer esta composición o esta composición. Digamos. Que el diagrama sea conmutativo significa que esas dos composiciones dan igual. ¿Sí? Lo mismo si yo quiero llegar de A a C'. ¿Sí? Entonces fíjense acá, para llegar a C', tengo muchas formas. Puedo ir de A a B, B', C', puedo hacer A, B, C, C', A', B, C'. ¿Sí? Entonces, todas esas formas tienen que dar lo mismo. ¿Sí? El ejercicio es, que es lo que usamos recién, ¿sí? Y esto para cualquier categoría está pensado ahora, es que si este cuadrado es conmutativo y este cuadrado es conmutativo, ¿sí? Entonces todo es conmutativo. ¿Sí? En particular el rectángulo exterior es conmutativo. ¿Sí? Y un ejemplito más, que esto lo vimos hace un rato con nuestro lenguaje de programación funcional. ¿Sí? Bueno, en realidad esto no lo estamos probando, sino como que esta es una de las leyes que tenemos que agregar, ¿sí? O sea, tenemos que pedir que este diagrama conmute, ¿sí? O sea, si yo hago el sucesor en int y lo convierto a real, ¿sí? Es como esta composición la estoy definiendo que sea igual a esta de acá, ¿sí? Convertir primero a real y después hacer el sucesor de real, ¿sí? Tiene que dar lo mismo, ¿sí? O sea, este diagrama tiene que ser conmutativo,
¿sí? Entonces, tener presente que es un diagrama conmutativo porque es como que esto es una cosa que se usa, digamos, todo el tiempo. Y bueno, acá ya termina esta clase, pero la clase que viene ya lo, digamos, lo voy a usar directamente.